Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos al día número 20 del reto de transformación personal de 21 días, en donde vamos a hablar del vicio de la desobediencia, específicamente la desobediencia a Dios según Santa Hildegarda de Bingen. Hemos recorrido un largo camino en estos videos del reto de transformación personal, donde hemos podido descubrir numerosos vicios espirituales y cómo aplicar las virtudes contrarias. Y ya llegando casi al final de este reto de 21 días, y nos encontramos con este vicio tan importante como lo es el de la desobediencia. Yo les voy a comentar en este video del reto qué significa la desobediencia, qué es la desobediencia a Dios, cómo podemos ver interpretada la desobediencia en la Biblia, la imagen de la desobediencia según Santa Hildegarda de Bingen, es decir, la visión que tuvo Santa Hildegarda con respecto a este vicio espiritual. Les podré explicar si la desobediencia es un pecado, si es un pecado mortal, si es un pecado que va en contra del Espíritu Santo. Hablaremos del origen de la desobediencia según Santa Hildegarda de Bingen y de las complicaciones o consecuencias que puede traer en la salud este vicio espiritual. Sin más que agregar, yo les paso a compartir la presentación. Hablaremos de la desobediencia a Dios según Santa Hildegarda de Bingen. Vamos a hablar primero del significado de la desobediencia. La desobediencia se refiere al acto de no cumplir con los mandamientos, leyes o preceptos divinos establecidos por Dios. Se considera de hecho un acto de rebelión contra la autoridad de Dios y puede tener consecuencias negativas tanto espirituales como terrenales. Una persona desobediente, así sea desobediente con respecto a otra persona, un jefe, un superior, está siendo desobediente de igual forma a Dios. Igualito les voy a comentar esto más a profundidad en el punto de la desobediencia a Dios. Nos dice Santo Tomás de Aquino que por medio de la caridad es que nosotros amamos a Dios y al prójimo. Y esta caridad para con Dios nos exige que obedezcamos sus mandamientos. Por lo tanto, la desobediencia es pecado mortal porque va en contra de la caridad divina. ¿Qué nos quiere decir Santo Tomás de Aquino, este gran teólogo en la Suma Teológica? Que todo aquello que vaya en contra de la caridad divina es pecado mortal. Y la desobediencia efectivamente va en contra de la caridad, que es la virtud por medio del cual nosotros podemos amar a Dios y amamos a nuestro prójimo. ¿Y cómo es que vamos en contra de la caridad a través de la desobediencia? Porque nosotros al ejercer este vicio espiritual no estamos cumpliendo los mandatos y preceptos divinos, que son los que están unidos íntimamente con la virtud de la caridad. De hecho, aquí nos amplía un poco más el concepto Santo Tomás de Aquino. Él dice que la desobediencia con respecto a nuestros superiores también es pecado mortal, debido a que es contrario al amor de Dios. Desobedecer a Dios es más grave que desobedecer a los hombres. Y con respecto a la desobediencia a los hombres también hay grados. La desobediencia con respecto a los hombres es más grave cuanto es mayor el precepto del superior en que se cumpla la orden en la que el subordinado deja de cumplir. Lo que nos quiere decir Santo Tomás de Aquino en este punto es que va a ser mayor nuestro pecado de desobediencia si nuestro jefe nos está pidiendo algo que es bastante significativo para la empresa, que va a ayudar a otras personas y que sin embargo nosotros por un acto de rebeldía y de no querer acatar órdenes, nos vamos en contra de ese precepto establecido por este jefe. En este punto, el pecado va a ser mucho más grave. Obviamente, el pecado más grave de todos es la desobediencia directa a Dios. Sin embargo, cuando desobedecemos a un jefe, a un superior, también de forma indirecta estamos desobedeciendo a Dios. Esto es lo que nos quiere decir Santo Tomás de Aquino. Ahora nos vamos a pasar a hablar de la desobediencia según la Biblia. ¿Qué nos quiere decir la desobediencia en esta parte bíblica? Y a esto lo he extraído del texto bíblico de Carta a los Romanos, en el capítulo 13, versículo del 1 al 4, que de hecho tiene hasta un título que se dice: la autoridad está al servicio de Dios, obediencia y bienestar. Fíjense que en el título lo dice todo. Cualquier tipo de autoridad que esté
en nosotros, así nosotros no querramos a ese jefe, nos caiga mal, nos parezca déspota, resulta ser que la autoridad está al servicio de Dios. ¿Y qué nos dice este texto bíblico? Que cada uno se someta a las autoridades que están en el poder, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y los que hay han sido puestos por Dios. Así que el que se opone a la autoridad se opone al orden puesto por Dios, y los que se oponen recibirán su propia condenación. Los gobernantes no están para amedrentar a los que obran bien, sino a los que obran mal. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pórtate bien y tendrás su aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para ayudarte a portarte bien. Pero si te portas mal, échate a temblar, porque no en vano la autoridad lleva la espada y está al servicio de Dios para castigar al delincuente. Esto también se aplica en los casos en que tenemos un jefe déspota que nos parece que incluso hace actos de injusticia. Nuestro deber es ser obedientes hasta el final, porque esta persona, así sea déspota, así no nos caiga bien, es una autoridad que ha sido puesta por Dios, porque Dios lo ha permitido por algún objeto en particular. De hecho, estas son también grandes pruebas que nos coloca Dios para que nosotros podamos aprender lo que es la humildad. Detrás de la desobediencia hay una gran soberbia y un egoísmo y un complejo de saberlo todo, que esto lo voy a explicar más adelante cuando lleguemos a la parte de lo que nos dice Santa Hildegarda de Bingen con respecto a este vicio espiritual. Ahora vamos a explicar si la desobediencia es un pecado que va en contra del Espíritu Santo. Y aquí nos dice Santo Tomás de Aquino que no toda desobediencia es un pecado contra el Espíritu Santo, sino solamente aquellos actos desobedientes que desprecian los bienes que nos llevan de forma directa al perdón de los pecados y al arrepentimiento. Si nosotros estamos en contra de un precepto de Dios, es decir, no queremos cumplir un precepto de Dios, por medio del cual el Espíritu Santo va a ejercer una acción directa sobre nosotros para nuestro bienestar en cuanto al perdón de los pecados y en cuanto al arrepentimiento, estamos yendo en contra de forma directa del Espíritu Santo. Por lo tanto, en estos casos en particular, la desobediencia sí puede atentar contra el Espíritu Santo. Recordemos que estos pecados contra el Espíritu Santo son particularmente graves. Así que hay que tomar conciencia de todo esto. Vamos a hablar de la imagen de la desobediencia según Santa Hildegarda de Bingen. Santa Hildegarda también tiene una visión con respecto al vicio de la desobediencia que le fue mostrada por el mismo Espíritu Santo. Según Santa Hildegarda, la desobediencia y el complejo de saberlo todo son consecuencias de otro vicio llamado ansia de fama y egoísmo. Es decir, este vicio no viene de por sí solo, la desobediencia, sino como un resultado de otro vicio, que es el de la ansia de fama y el egoísmo. Las consecuencias de la desobediencia son la soledad y el aislamiento. Una persona que se rodea de otras personas, que no quiere escuchar opiniones, no toma en cuenta los consejos de otras personas, indudablemente lleva a estas personas a alejarse, y con la consecuencia directa de la soledad y del aislamiento. Ahora nos dice Santa Hildegarda qué fue lo que vio en esta visión. Esta imagen que vemos acá representa una figura que pretende ser lo más parecido posible a lo que vio Santa Hildegarda, que le mostró el Espíritu Santo. La desobediencia tiene una cabeza de serpiente, así como la serpiente que persuadió al hombre a no escuchar a Dios. Estamos hablando del pecado original de Adán y Eva. Y su pecho se adorna como el pecho de una gaviota, porque en su orgullo pretende elevarse por encima de los demás. Con el vicio de la desobediencia, el hombre ignora a Dios y al orden de su creación. El resto del cuerpo, tanto la espalda como la cola, tienen el aspecto de un cangrejo porque lo hace todo al revés. En el fondo de la desobediencia se esconde una gran confianza en sí mismo y una rebelión contra todos, que lo lleva a no mostrar respeto por nadie. Esto es lo que considera de sí mismo la persona desobediente. ¿Por qué tengo que escuchar opiniones de los demás si yo soy el único que sé cómo son las cosas y cómo debe serlo todo en este mundo? Esto es lo que piensa una persona con el vicio de la desobediencia. Esta imagen tiene unas palabras para Santa Hildegarda que dicen así: ¿por qué debería escuchar a otras personas? Quiero seguir mi propio camino porque soy también un gran tipo. Los filósofos natos somos mucho más inteligentes y sabios que el resto de la gente. ¿Acaso no deberíamos hacer lo que creemos que es correcto?
exactamente solo aquello que nos es útil, es lo que nosotros hacemos. Hasta ahora otros maestros ya nos han llevado de la nariz según su voluntad. ¿Qué es lo que saben? Aunque supiéramos todo sobre la naturaleza, los árboles con sus flores, el canto de los pájaros y lo que nos dicen, no sabríamos qué hacer. Solo si perseguimos sin piedad nuestros objetivos podremos realizarnos realmente. Solo quiero hacer lo que puedo poseer, tocar y comprenderme a mí mismo. Así es como juzgo todas las cosas según vayan a mi favor o en contra según mi punto de vista, porque Dios me ha dado el poder de hacer que todo baile al son que yo toque. Así que solo hago lo que me gusta en cada momento. Fíjense lo que dice una persona con el vicio de la desobediencia y cómo es una persona que hasta incluso dice, si Dios me permite todo esto, ¿por qué yo debería escuchar y tomar en cuenta opiniones de los demás? Esto es una gran creencia limitante que tienen las personas con el vicio de la desobediencia. Y vamos a hablar en esta oportunidad sobre cuál es el origen de la desobediencia según Santa Hildegarda de Bingen. Santa Hildegarda nos dice que la desobediencia se desarrolla como consecuencia de ansiar la fama, como la habíamos comentado anteriormente, y este vicio tiene su origen en fuerzas demoníacas que buscan destruir las relaciones con Dios y con los demás. Dios no debe ser nuestro Señor, dicen estas fuerzas demoníacas, sino que nosotros mismos nos forjamos nuestra propia felicidad. Esto es lo que las fuerzas demoníacas incentivan en la mente de las personas, las manipulan a creer que no deberíamos obedecer ningún precepto ni de nadie, ni mucho menos de Dios, sino forjarnos nuestra propia felicidad. Vamos a hablar entonces ahora de los efectos en la salud de la desobediencia. Nos dice Santa Hildegarda de Bingen que el vicio de la desobediencia se encuentra ubicada en la 12ª vértebra dorsal y está conectada con la cadera, muslos, intestinos, hígado, vesícula biliar, páncreas, riñones y órganos sexuales. Por este vicio espiritual se pueden generar las siguientes enfermedades. Tenemos lo que son las enfermedades renales, enfermedades de las glándulas suprarrenales, hipertensión arterial, úlceras duodenales, infecciones micóticas, síndrome de agotamiento, el síndrome de Burnout, los trastornos menstruales, la migraña, flebitis o úlceras en las piernas, enfermedades de autoagresión, es decir, por ejemplo, las lesiones a nivel intestinal, como lo es la colitis, gastritis, todo esto son enfermedades de autoagresión. Enfermedades donde cursa, de hecho, la persona con un dolor intenso a nivel de la región pélvica, muslos, rodillas, glúteos y hasta la planta de los pies. Este vicio espiritual de la desobediencia puede llevar a una persona a experimentar este tipo de dolor. Entonces es importante tomar conciencia de todo lo que puede traer a nuestra vida el vicio de la desobediencia. Y bueno, ya ahora terminando de compartirles la presentación, mi invitación a la reflexión es a darnos cuenta si acaso tenemos un familiar que nos dice, mira, tú no escuchas, eso es lo que me pasaba a mí. Yo caí profundamente muy metida en este vicio espiritual porque yo no escuchaba opiniones de los demás, sino que yo consideraba que todo lo que yo pensaba era lo correcto y que no tenía que tomar en cuenta lo que dijera otra persona. Entonces, inclusive hubieron varias discusiones, no solamente de mi expareja, sino de otras personas que me decían que yo simplemente no escuchaba. Entonces, esto es importante porque esto me trajo a mí consecuencias gravísimas. Estoy hablando de consecuencias a nivel social, entre esos el aislamiento. Todo esto que nos dice Santa Hildegarda lo experimenté yo misma por este vicio espiritual. Entonces, ahorita que estoy en el camino de Dios, estoy siendo súper obediente con las cosas que Él me pide hacer, porque de esta manera estoy erradicando el vicio de la desobediencia. Entonces, mi invitación a la reflexión es eso: ¿hasta qué punto nosotros somos desobedientes, somos soberbios y queremos imponernos por encima de un consejo, así sea un consejo de buena forma de otra persona, y que nosotros no queremos tomar en cuenta porque consideramos que solamente somos los que tenemos la razón? Entonces es importante tomar conciencia de todo esto y reflexionar que este vicio espiritual no solamente nos puede llevar al aislamiento, a la soledad, sino a estas enfermedades que están muy bien descritas por parte de Santa Hildegarda de Bingen.
En el siguiente video, que va a ser el último del reto de transformación personal de 21 días, vamos a hablar de la virtud de la obediencia y cómo podemos adquirir la virtud de la obediencia según Santa Hildegarda de Bingen. Sin más que agregar, muy contenta de haber compartido con ustedes este nuevo video del reto y los espero hasta un siguiente video. Me despido de todos deseándoles un buen vivir en bienestar y armonía emocional. Hasta pronto.